Gracias por acompañarnos en este importante simposio y gracias a los organizadores por la invitación que me hicieron. Al final de mi presentación recibiré las preguntas que ustedes tengan. Siéntanse libres de hacer cualquier pregunta que ustedes tengan en su corazón hacer con el propósito de mirar esto integralmente. Entonces voy a hablar hoy del manejo interdisciplinario del desarrollo orofacial de niños y adolescentes, en particular pues en el área mía, que es el área de salud mental infantil, donde, como ya dijeron, coordino el Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescentes en el Departamento de Salud Mental de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Mi objetivo es actualizarlos en la interfaz entre el desarrollo orofacial y los trastornos psiquiátricos infantiles y de la adolescencia. Particularmente en ese contexto, ojalá también algunos que todavía no sean trastornos, pero que sean el inicio de trastorno, o sea, voy a hacer referencia a muchos elementos puntuales que ustedes pueden encontrar en su consulta. Y aportar algunas medidas terapéuticas para la resolución de los trastornos del desarrollo orofacial y el cuadro psiquiátrico comórbido. Nosotros durante años y en la literatura ustedes verán, utilizamos pues el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud y en psiquiatría en particular tenemos el DSM-4, que es el que mayor parte de las veces se representa en la literatura, y desde hace unos años el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Organización Americana de Psiquiatría, y que es el más referenciado en la literatura médica, psiquiátrica. Entonces, quiero arrancar con los procesos del trastorno del desarrollo y en particular, pues, empecemos con los trastornos del apego. Los trastornos del apego, el apego normalmente se va a presentar durante los primeros 40 meses de edad del niño, pero los puntos más importantes en el proceso de apego se dan entre el sexto y el mes y el tercer año de vida. Y ahí es donde ustedes pueden identificar algunos trastornos de apego si hacen una muy buena historia clínica, porque ustedes al hablar con la mamita, y estoy hablando de niños menores de 4 años de edad, van a poder hacer preguntas interesantes sobre alimentación, sobre eliminación y sobre sueño. En alimentación, qué productos está comiendo los productos adecuados para su edad, está masticando adecuadamente, está bebiendo adecuadamente, está pasando correctamente. En términos de eliminación, queremos saber también si controla esfínteres o si no los está controlando aún. Queremos también saber pues, si se presenta con frecuencia estreñimiento o problemas en la defecación, que los vamos a ver más adelante también. Y finalmente, el sueño. Y en el sueño hay unos puntos pues súper importantes. Queremos conocer cómo fue la lactancia, sobre todo si estos padres tuvieron verdaderamente un proceso de lactancia o no tuvieron un proceso de lactancia, cuál es la consistencia de los alimentos que le están dando, por ejemplo, si todos son molidos o si verdaderamente ya está en edad de masticación, a ver si tiene ya los alimentos que son apropiados. Ustedes en su práctica son consejeros para estos papás y son los consejeros con el pediatra más confiables que estos papás pueden tener. Necesitamos saber pues si son correctamente los alimentos saludables para la edad, y uno de los puntos muy importantes es reconocer si estos niños tienen o no tienen una succión digital, porque eso también les va a dar a ustedes muchísimas ideas sobre su desarrollo orofacial a esta edad.
Vemos muchas madres que tienen trastornos del apego, vemos muchas madres que tienen trastornos del apego y que llevan a sus hijos en ese trastorno de apego a un nuevo trastorno que se llama la ansiedad de separación. Y esto es algo que ustedes pueden identificar en su consultorio muy apropiadamente cuando ustedes sientan o recuestan pues a los niños en su sillón, cuando ustedes le hacen pues el primer examen. El niño obviamente va a tener algo de ansiedad y algo de temor, sobre todo si ustedes son una figura completamente extraña al niño. Y en ese sentido, esa ansiedad que van a ver es una ansiedad normal. En otras palabras, no es una ansiedad de separación. Pero esas ansiedades de separación van a estar mucho más ligados cuando ustedes hagan la historia clínica con las mamás en cuanto al colecho. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que muchas mamás han tenido dificultad en los 4 o 5 primeros años de vida, inclusive 6, de separarse de los niños y dejarlos pues ya dormir en su propia habitación o en su propia cuna o en su propia cama. Y en ese sentido, pues ustedes van a poder identificar elementos de colecho. Y los elementos de colecho, por eso lo anoto acá, van muy ligados a que muchos de estos niños tal vez no están recibiendo los alimentos más saludables para su edad. Entonces es bien importante que ustedes identifiquen el colecho. La ansiedad de separación, entonces, se mostrará en el sentido en que sobre todo estos niños más grandecitos, de 4 años de edad a 6, 7 años de edad, no son capaces de separarse de su mamá siquiera 2 metros para que ustedes los puedan examinar adecuadamente. Y aquí, ligado a lo que dije al principio, vamos a encontrar los trastornos de la eliminación, particularmente, y por eso puse pues en letra más pequeña la enuresis. Es muy importante saber pues porque la mayoría de los niños entre los 2,5 y 3 años de edad van a querer controlar su esfínter urinario, y para los padres es muy importante saber eso porque los niños van a tener una respuesta muy buena a ese tipo de entrenamiento si ya tienen los 2,5 años, 3 años de edad. Algunos niños lo van a controlar antes, pero es muy importante recordar que muchos de los niños que no reciben alimentaciones apropiadas van a presentar estreñimiento y encopresis. Recordemos que la encopresis es de alguna manera el manchado todavía del pañal o el manchado de la ropa interior o verdaderamente la presentación de heces en la ropa interior de los niños cuando ya deberían estar controlando su esfínter anal. Esto está entonces muy ligado a la alimentación que están recibiendo. Miremos otro elemento que verdaderamente compete a más o menos el 7% de la población infantil, que son los trastornos del desarrollo. Y en esos trastornos del desarrollo, ustedes van a encontrar algunos niños que tienen hipersensibilidad sensorial, que sobre todo se representa pues en su área orofacial y entonces no les permite estar cómodos con ciertos alimentos. Esa hipersensibilidad sensorial es algo que ustedes deben descubrir en su historia clínica si el niño la tiene y probablemente la van a descubrir también cuando hagan ya el examen orofacial del niño. Hay que recordar que algunos de los niños que tienen mal sueño y mal desarrollo del patrón de sueño van a tener trastornos propioceptivos y que entonces otra vez se hace pues el círculo vicioso con el colecho y con el trastorno de sueño para esos niños. Son niños que se mueven en la cama constantemente y tal vez también en la silla donde ustedes los están examinando o los padres mismos les van a contar de su inquietud motriz. Y muy importante, pero sobra decirlo pues a un grupo como ustedes, que es necesario pues mirar
que muchos niños con trastornos del desarrollo van a tener hipotonía. Y eso es bien importante también en el área del desarrollo orofacial, o sea que por favor, miremos también cómo estamos en miembros inferiores, cómo estamos con los párpados, etcétera, que son todos elementos importantes que ustedes pueden examinar en su consulta. Muchos de estos niños con trastornos del lenguaje van a ser víctimas de bullying y de matoneo en sus colegios, pero es muy importante que ustedes tengan cerca de ustedes, pues, qué se espera en el desarrollo del lenguaje de los niños. Muchos de los niños que tienen ceseo, que tienen rotacismo, que tienen dislalias, son niños que ustedes van a poder reconocer y remitir, entonces, desde sus consultorios. O sea que los trastornos del desarrollo, sobre todo en esta área, son muy importantes de detectar. Y hay uno supremamente importante, que es el trastorno del desarrollo que se denomina autismo, donde ustedes van a encontrar unos niños difíciles de examinar. Sé de colegas de ustedes que tienen que hacerlo solamente, que pueden hacerlo solamente bajo sedación. Pero, digamos, la mayoría de niños autistas que no tienen epilepsia y no tienen discapacidad intelectual son niños que ustedes pueden reconocer en su consultorio y tal vez trabajarlos con algunas medidas conductuales para poder examinarlos adecuadamente. Pero cuando tienen además epilepsia y discapacidad intelectual, conozco que muchos de ustedes tienen verdaderamente grandes dificultades para examinar estos niños. Después están los trastornos de ansiedad. Y en eso es muy importante, pues, que recordemos las fobias y algunas fobias en términos de selección de alimentos. Conocemos en nuestra práctica los niños que no comen frutas, los niños que no comen verduras, los niños que tal vez no comen proteínas, etcétera. Todo ese tipo de elementos son interesantes también de mirarlos, no solo alrededor de los trastornos de ansiedad, sino también de fobias bien constituidas. Entonces tenemos fobias, por ejemplo, de niños a tener alimentos sólidos en la boca y solo aceptan, por ejemplo, líquidos. Yo tengo niños en la consulta que, por ejemplo, hacen fobias, y las fobias no son todas necesariamente lógicas. Por ejemplo, tengo niños que hacen fobias a todos los productos que son rojos, como los tomates, los pimentones, etc. O sea que fobias pueden tener toda clase de colores y formas y consistencias, y que entonces van a hacer que estos niños verdaderamente seleccionen los alimentos. O sea, son trastornos de ansiedad ya más concretos. Y después es importante que ustedes también reconozcan los trastornos de aprendizaje y los puedan separar de la discapacidad intelectual. Tal vez no les corresponde a ustedes hacer ese diagnóstico en su consulta, pero lo traigo acá porque es muy importante, porque muchas veces en el mundo de la pediatría, de la medicina general, de las madres que cambian de pediatras, etcétera, se les escapan las discapacidades intelectuales hasta que los niños ya son muy grandes, y entonces tenemos niños de 6 o 7 años de edad que nunca han sido diagnosticados para su discapacidad intelectual. Y muchos de los padres de familia, también pues los colegas docentes en los colegios, creen que se trata de un trastorno de aprendizaje cuando verdaderamente se trata de una discapacidad intelectual. Y una de las cuestiones que ustedes pueden hacer en su práctica es, por ejemplo, dejarse ver. Eso también les va a dar algo sobre el control muscular. Por ejemplo, cómo un niño se cepilla los dientes, cómo hace, que les demuestre un poquito cómo hace esto. Y eso les va a dar a ustedes unos elementos identificatorios también de sus habilidades musculares, de su control, también de su motricidad fina y de su motricidad gruesa. Y tal vez al no comprender pues, las instrucciones simples, estamos como un niño ante una discapacidad intelectual. Niños con dificultades de aprendizaje que no tienen discapacidad intelectual pueden presentar muchísima ansiedad porque en el colegio también son víctimas del bullying y son víctimas
de la burla de sus compañeros. Entonces, ustedes pueden encontrar la dificultad de aprendizaje con la ansiedad combinada y eso puede generar un aseo bucal inadecuado. O sea que una vez que el niño abre la boca, ustedes están más cerca de hacer diagnósticos de psicopatología que lo que estaríamos colegas en otros campos. Hay un trastorno del desarrollo muy importante que se combina con los trastornos de aprendizaje que ustedes han escuchado, que se llama el trastorno por déficit de atención. Estos niños son básicamente hiperactivos, impulsivos, inatentos. Estos niños van a mostrar probablemente todos esos tres elementos también en la consulta, si tienen este diagnóstico. Y los niños que tienen este diagnóstico tienen dificultades en la escuela, pero estos niños tienen otros problemas adicionales. Por ejemplo, un pobre aseo bucal, ustedes van a poder ver señales de bruxismo porque estos niños tienen trastornos de sueño y muchas veces se combinan con trastornos ansiosos también, lo cual es importante detectar en la consulta. O sea que se ligan, como ustedes ven, los trastornos de desarrollo, aprendizaje, hiperactividad, muchísimo con los trastornos del sueño. Y recordemos entonces que cuando tenemos un chico con bruxismo, con mal aseo bucal, tenemos que mirar si estamos ante un trastorno del sueño del niño y para eso lo enviaríamos a los colegas que trabajan trastornos de sueño, tanto en salud mental como en neurología infantil. Ya más adelante en la vida, estoy hablando ahora de niños como de 7 años de edad, 6 años de edad, cuando estoy hablando del trastorno de atención y hiperactividad. Y aquí también empezamos a ver muchas veces trastornos del ánimo en niños. Sobre todo en esta época de COVID-19, empezamos a ver niños que tienen depresión y niños que tienen con la depresión, entonces un desaseo general que va a incluir un desaseo también en el área oral. Entonces, pero ustedes los van a ver en su consulta, son niños que se van a presentar algo desaseados en su ropa, tal vez desaseados en su baño, tal vez con un mal aroma, etc. Entonces es posible que mientras usted examina al niño puede conversar con la mamá y la mamá le va a contar las grandes dificultades que está enfrentando con este niño en cuanto a su aseo, porque es un niño desmotivado, con baja autoestima, al que no le está yendo bien en el colegio y al que no le está yendo bien en su vida social. También vamos a ver los trastornos así denominados obsesivo-compulsivos. Recordemos que estos son trastornos que se presentan en los niños que van a tener pensamientos y obsesiones que no se pueden sacar de la cabeza y muchas veces van a tener impulsos y compulsiones con los que pretenden controlar los pensamientos y obsesiones. Y es frecuente en nuestra consulta encontrar que estos niños tienen pensamientos y obsesiones sobre todo de limpieza y de infección. Y entonces nosotros vamos a ver en nuestra consulta que en cuanto al aseo bucal hay una preocupación excesiva y muchas veces habrá también, pues, lo que hemos visto en nuestras consultas, inclusive de urgencias, un sangrado de encías. Yo tuve hace varios años una niñita de 13 años que se preocupaba de esta manera tan excesivamente que se lavaba la boca con el cepillo de dientes más o menos 100 veces al día. O sea, verdaderamente era increíble durante la hospitalización porque presentaba un severo sangrado de encías. Pudimos corroborar la frecuencia con que esta niña tenía la urgencia de lavarse la boca con el temor a estar infectada. Después hay algunos niños que van a presentar un trastorno que se llama fobia social, que son niños que van a estar muy aislados de su grupo, etcétera, que van a presentar también entonces un descuido generalizado similar al de la depresión, por eso lo traigo acá. Pero aquí la diferencia está en que son niños que tal vez presentan una fobia particular a socializar
y entonces las mamás, digamos, pueden haber sido muy tolerantes en dejar a este niño en la casa, y con las fobias se agregan elementos de trastorno obsesivo compulsivo, y entonces estos niños pueden presentar o un gran desaseo oral o entonces también un hiperaseo que los lleva otra vez a algunas patologías en el área rural. Recordemos los niños que son víctimas de maltrato infantil, ustedes en su entrenamiento lo tuvieron, pero recordemos los tipos de maltrato que hay, los que están consignados en el CIE-10, el abuso sexual, el abuso físico, la negligencia como un elemento muy, muy importante en el campo de ustedes, el abuso psicológico igualmente, y el bullying al cual ya me había referido. Pero tenemos que estar atentos. Ustedes pueden encontrar los hematomas, los moretones en los bracitos de los niños, de pronto en la carita del niño, etc. Entonces, ustedes son también diagnosticadores de este trastorno. Y esos niños van a llegar a su consulta con desaseo, con descuido, pero hay elementos que ustedes van a poder encontrar como que son una comunicación alterada en ese niño, una comunicación baja, la carita triste o tal vez el afecto ansioso, todos elementos con los cuales ustedes podrán detectar, inclusive antes de comunicarse con el niño, porque ustedes van a ver el desaseo, la carita triste, van a ver la ansiedad cuando se... Entonces van a poder detectar en el momento de la comunicación que tal vez el niño verdaderamente es un niño víctima de maltrato y que hay que reportar. Ya más adelante en la vida están los trastornos relacionados con la ingesta de alcohol. Y recordemos que en nuestro país esto puede comenzar muy temprano. O sea, la ingesta de alcohol, por ejemplo, en regiones como Boyacá, en regiones como la costa atlántica, etc., comienza, solo digo comienza, entre los 10 y 11 años de edad, pero se acentúa muchísimo hacia los 12, 13, 14 años de edad y obviamente en adolescentes más grandes aún más. Pero esto es muy importante buscarlo en la historia clínica porque se va a relacionar muchísimo también al maltrato por descuido. De pronto tenemos una familia con un padre alcohólico, una madre alcohólica, antecedentes de alcoholismo, y ustedes ahí se vuelven también como muy buenos consejeros para esas familias. Entonces, recordemos, es de inicio temprano en Colombia y es además frecuente. Y eso es muy, muy importante reconocerlo. Es inclusive frecuente en días de colegio, donde los niños llevan en las botellas de agua de pronto aguardiente. Y es también frecuente en el sentido de que en los fines de semana se aumenta esa ingesta de alcohol. Y en nuestro país tenemos que estar pues, cuidadosos también de la relación con el uso de dislépticos. Y cuando ustedes tienen unos chicos que ya están usando dislépticos, y recordemos que en nuestro país eso es también de inicio temprano, frecuente, pero que su incidencia más grande es en la adolescencia, cuando tenemos estos niños, ustedes van a encontrar, pero claramente el desaseo a nivel oral, el descuido a nivel del cabello, el descuido tal vez a nivel también de la piel, la vestimenta que están utilizando tal vez no es aseada. O sea que va a haber muchos elementos que ustedes pueden detectar en su consulta como elementos importantes para hacer ese diagnóstico. Entonces ven cómo hemos ido de las etapas tempranas en la vida a las etapas medianas en la vida, de los 6 a los 9 años de edad, a las adolescencias que ya son cada vez más tempranas, entre los 11 y 12 años de edad, y hacia los adolescentes también mayores. En otro campo, algo que se presenta en todas las edades son los elementos psicosomáticos, muy ligados obviamente a la ansiedad, y en eso quiero pues mostrarles que muchos están relacionados a situación de estrés. Nuevamente ahora en épocas de pandemia, muchos de los niños que no han podido ir a sus escuelas, que han estado encerrados con sus papás trabajando, son niños muy pequeños, también de edades un poquitín más grandes, que muestran pues situaciones muy estresantes
que entonces se reflejan a nivel del sistema gastrointestinal, y esto también es una pregunta importante en la consulta de ustedes, encontrar pues si estos niños, además de síntomas gastrointestinales que les quitan el apetito o al otro lado les aumentan el apetito, se presentan también pues situaciones de cefaleas, y nuevamente aquí también es frecuente el bruxismo. Y en chicos, adolescentes y también en chicas adolescentes con más frecuencia se presentan los trastornos de la conducta alimentaria, y en esas quiero señalar pues las dos principales que tenemos en nuestro contexto también del CID-10 y del DSM-5, que son la anorexia nervosa y la bulimia, también denominada en algunos textos bulimia nervosa. ¿Y por qué lo traigo a colación acá? Porque me parece muy importante que ustedes encuentran anorexia nervosa muchas veces ligada a los trastornos obsesivo-compulsivos y a los trastornos depresivos. Entonces ustedes aquí en su consulta tienen que mirar si estas niñas y niños que llegan a su consulta tienen el peso adecuado para su edad o no tienen el peso adecuado para su edad, y de pronto es desde su consulta donde se hace la primera referencia a especialistas, porque tenemos una chica o un chico con anorexia. Recordemos que algunos de ellos van a tener gran problema con la delgadez, están satisfechos pues con un peso supremamente bajo. Yo he visto niños en mi consulta de 15 años de edad con 27 kilos, simplemente para contarles cuál es el extremo. Pero, digamos, recientemente en este año hemos tenido un aumento de estos trastornos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En algún momento tuvimos hospitalizados simultáneamente 5 niñas con trastornos de la conducta alimentaria. Y es muy importante que cuando estas niñas, además de la restricción alimenticia, tienen vómitos recurrentes, entonces van a perder el esmalte dentario y los espacios interdentarios, entonces se pueden ver aumentados. Puede que sean ustedes los primeros en detectar eso en su consulta, y detectar pues el manchado en los dientes, y detectar entonces que tal vez se trata verdaderamente de una niña con anorexia nervosa, restrictiva en su alimentación y además vomitadora. Entonces, muy importante que ustedes pueden ver eso en su consulta, y recordar que también en el trastorno de bulimia, que es el trastorno donde las niñas van a presentar atrancones de comida, se van a sentir muy mal con esos atrancones de comida, eventualmente muchas de ellas también van a vomitar, y cuando esos vómitos son recurrentes, aquí también pues hay una pérdida del esmalte dentario. Los trastornos que se llaman trastornos adaptativos son unos trastornos muy importantes de reconocer en estas épocas de pandemia, porque podemos tener algunos niños que están en duelo por muchos motivos distintos. Están en duelo porque no se han podido ver con sus amigos y amigas, están en duelo porque no han podido asistir al colegio, están en duelo porque los padres perdieron su trabajo, están en duelo porque han perdido a alguien como consecuencia de la pandemia. Y recordemos que los síntomas de duelo generalmente van a incluir síntomas de tristeza y de depresión, que entonces son muy importantes que ustedes los reconozcan en el momento en que están haciendo la historia clínica. Y además, es particularmente importante en nuestro medio que tenemos los trastornos que están relacionados con las condiciones sociales. Tanto el CIE-10 como el DSM-5 permiten hacer diagnósticos en estas áreas, y son los que están ligados a la pobreza y a la violencia. Entonces vamos a tener algunos padres de familia con sus hijos en situaciones extremas de pobreza que no permiten un buen aseo oral, pero más importante aún, no permiten un buen desarrollo de los niños
no permiten una escolaridad adecuada, un aprendizaje adecuado. Y muchos de estos niños también, pues en nuestro medio, recordemos, pues que hasta los años 2015-2016 tuvimos 7 millones de desplazados, éramos el país con un número más alto de desplazados en el mundo. Y entonces es muy importante recordar que algunos de estos niños no solo han sido víctimas de la violencia intrafamiliar, sino también de la violencia social en nuestro medio. Y esto es muy, muy importante porque conduce nuevamente a trastornos del ánimo, a trastornos del afecto con sintomatología depresiva y ansiosa. Y lo otro que es muy importante buscar en la consulta de ustedes son los trastornos relacionados con las relaciones familiares. O sea, podemos tener padres de familia que están sufriendo realmente de forma muy, muy importante en sus relaciones conyugales. Podemos tener una mamá donde de pronto uno abre el capítulo para hablar de este tema y entonces los padres les van a contar pues, que tienen estas situaciones o que han tenido separaciones que son muy difíciles o que el padre no está cumpliendo con su cuota para alimentación, etcétera. O sea, son todos problemas que ustedes tienen que tener presentes. Después también los problemas paterno-filiales y pues obviamente también podrían ser materno-filiales, pero eso es súper importante tenerlos en cuenta porque yo encuentro muchas veces pues las dificultades del padre alejado, del padre distante, el padre que no está cerca de sus hijos y eso es muy, muy importante reconocerlo como también origen para tener trastornos en el desarrollo facial. Y finalmente los problemas filiales, o sea, los problemas entre hermanos, donde hay bullying de hermano a hermano, y esos problemas algunas veces los padres no los pueden controlar, sobre todo cuando los niños tienen edades de más de 3 años de diferencia, se presenta con alguna frecuencia pues estos problemas filiales que incluyen matoneo. Entonces aquí les dejo mi dirección de correo electrónico, si hay alguna pregunta adicional, y voy a entonces a concluir pues con este tema que lo denominamos salud mental en niños y adolescentes y su relación con el desarrollo orofacial, la visión desde el campo de la psiquiatría infantil. Muchas gracias.